Esperando a Luis Luengo. Bueno, igual esperamos que se una un poquito más de gente. ¡Ahí apareciste, Luis! Aló, aló. Ya, ¡Al fin! solucioné. Disculpen la demora. Muy buenas tardes. Eh, ¿Puedo compartir la presentación? Sí, yo creo que, bueno, no te voy a presentar mucho, hazlo tú, cortito, Ya, porque igual sí. como nos atrasamos como 10 minutos, presente tú por mientras. Mira, lo único, Luis, que hemos... Ay, ¿alguien ¿o fuiste tú? Ah, no, es tu presentación que estás Sí, compartiendo. Lo sí. único que nosotros lo que hicimos fue la gente que nos envía las preguntas y yo le voy diciendo, tú me dices, paremos este rato y veamos si hay preguntas. Tú me indicas eso, ¿ya? ¿Me escuchas o no? Ay, sí. Sí, sí. ¿Me Ya. escuchas? Sí, 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 perfecto. Ya, Así que yo creo que comienza nomás. Yo voy a ser lo ya. único pido que cierren su micrófono y los que quieran nos manden las preguntas por interno, las que tengan, y después cuando tú me dices, veamos y revisamos, ¿ya? Perfecto. Entonces Ya. comienzo compartiendo la presentación. Te presentas también, para los que Sí, no. muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Luengo. Ya varios me conocen de otras expos. Soy el de lectura psíquica. Soy terapeuta holístico. Acá está mi contacto que pueden ver en la pantalla, mi teléfono de contacto, Facebook, Instagram, canal de YouTube, me pueden seguir por ahí, y mi página web. Bueno, yo desde niño que tengo capacidad psíquica, desde niño que tengo la habilidad de poder hablar con personas fallecidas, de poder ver el mundo de una forma distinta a lo que ven en lo tradicional. Para mí no fue ninguna bendición, como algunos pueden pensar. Esta capacidad siempre fue terrible para mí, hasta que logré entender cómo funcionaba y desde ahí poder ver la forma de sobrellevar esto y poder ayudar a otras personas. ¿Ya? Esa es un poquito mi presentación de lo que soy. ¿Ya? Eh, Vamos entonces a comenzar con esta charla, espero que les guste, fue preparada con mucho, mucho cariño y parte aquí. ¿Cómo sobrellevar la muerte en cuarentena? Es un tema complejo. Ya el solo hecho de hablar de la muerte es complejo y más aún en periodo de cuarentena donde hay aislamiento. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona fallece? Cuando la persona muere, eh, hay diferentes acciones que ocurren. El espíritu permanece cerca de 8 días en promedio, nunca es tan tajante, pero en promedio permanece cerca de 8 días, donde toma la determinación si ascender a un plano superior o quedarse en este plano por más tiempo. Entonces, de acuerdo a la perspectiva Theta Healing, que yo también soy terapeuta Theta Healing, haciendo un plano de existencia superior al plano de los muertos, donde es purificado y en base a los aprendizajes de su encarnación actual, eh, lleva a cabo sus procesos siguientes. Otra opción es que se queda en cuarto plano, se queda pegado por miedo a creencias limitantes, la creencia del infierno, de que si fui malo me voy al infierno, si fui bueno me voy al cielo. Y algunos se quedan pegados en esa creencia y se quedan estancados en este plano. Y bajo esa perspectiva, el espíritu puede permanecer mucho más tiempo de lo habitual e incluso poder transformarse en un ente parasitario. ¿Ya? Otra opción es que queda en este plano mientras toma conciencia que está muerto. En ese caso me refiero a cuando son muertes repentinas, muerte por algún accidente, un atropello, un suicidio, un homicidio. Son personas que en el momento que están cometiendo el acto no se dan cuenta que fallecieron. Y frente a eso se pueden quedar estancados mucho más tiempo de lo habitual mientras toman conciencia de lo que sucede. ¿Ya? Ahora, en tiempos de cuarentena, todas las experiencias que vive tanto el fallecido como los familiares son mucho más fuertes. ¿Por qué? Porque entramos en una etapa de duelo. ¿Cómo se vive el duelo en cuarentena? Tenemos dos perspectivas que todos podemos vivir cuando tenemos algún duelo. Uy, mira, me estoy dando cuenta que no me veo. Desaparezco con el fondo. Tenemos la perspectiva que el duelo se vive de manera individual y también de manera social. ¿Por qué individual? Porque hay una etapa que vivo yo con mis emociones. Por ejemplo, yo pierdo un familiar cercano por cualquier enfermedad, en este caso lo más recurrente que está pasando en este tiempo respecto a COVID, pierdo a mi familiar, hay una etapa personal que tengo que vivir respecto al duelo, ¿ya? Yo como familiar, que son las etapas que voy a mencionar un ratito. Y hay otra etapa que es social,
que es donde yo comparto mi dolor con otras personas. Y ahí se vive el contexto del funeral, que en este tiempo de cuarentena es mucho más complejo, porque tenemos restricción de cantidad de personas que pueden asistir, tenemos millones de restricciones para poder exteriorizar lo que está pasando. Porque ya comentemos que en cuarentena hay una serie de emociones que están asociadas a este proceso. Entonces, el vivir una etapa de duelo en cuarentena es mucho más fuerte. Aproximadamente tenemos 5 etapas, que son las que se han definido desde 1969 por un estudioso, un psiquiatra estudioso, respecto a la etapa que puede generar una persona en el duelo. Estas etapas no son consecutivas. No es que, por ejemplo, yo estoy en la etapa de negación y me voy inmediatamente a la etapa de rabia. No, la persona puede vivir etapas saltadas, una tras otra, o puede ir saltando de una a otra sin tener relación una con otra. No sé si me explico. Tenemos la primera etapa a mencionar es la negación. Cuando yo no creo que sea posible que esto me pase a mí. Cuando yo digo, esto es imposible que lo esté viviendo, esto es una mentira, y me niego la posibilidad de que perdí un ser cercano, o que perdí un familiar, o que perdí a alguien que yo quería mucho. Esa etapa tiene una duración corta, porque en el fondo es el primer impacto que tengo yo cuando recibo esta noticia. También está la etapa de rabia, donde yo me rebelo contra Dios o contra la deidad que yo creo superior, y donde lo cuestiono, y donde le digo, esto no me puede pasar a mí, esto es imposible que me esté sucediendo, y me rebelo con rabia, incluso con mis cercanos. Esa etapa es importante cuando alguien la viva, que exteriorice y que bote todo lo que tenga guardado. El ataque que puede tener hacia otro no va a ser directo, no va a ser porque odies a la otra persona, sino más bien porque hay una emoción que está estancada y que necesita salir y exteriorizar al punto de botar todo lo que tengo. Hay muchas personas que incluso viviendo esa etapa de rabia no van a recordar nada. O sea, puede que yo me enojo, no sé, con un hermano, una hermana, me enojo y peleo por este proceso de rabia y luego de eso ni siquiera me voy a recordar que tuve la rabia. Entonces también es importante para el círculo que hace la contención el poder entender que es una etapa y que no es nada personal. ¿Ya? Tenemos la etapa de negociación, donde yo recurro a mi pasado y yo empiezo a buscar y recuerdo a este familiar fallecido, recuerdo a esta persona fallecida desde lo que fui, desde lo que compartí y no desde mi presente. Esa etapa suele ser corta también, aunque si se extiende mucho puede llegar a somatizar algún trastorno psicológico, como por ejemplo la persona que reemplaza a este ser fallecido por otro. Y en el fondo lo que hace es buscar una explicación no racional a un hecho que ya pasó. Entonces empieza a recordar, oh, la vida sería distinta en este momento si, no sé, si Juanita estuviera acá, porque ya no la tengo. Y se queda pegado en ese recuerdo. Y hay mucha gente que se queda pegada en esa etapa donde recurre a su pasado para poder enfrentar su presente. Y esto sucede porque el shock emocional del duelo es muy fuerte. Entonces, frente a eso, busca este escudo de decir, no, yo me quedo pegado en la historia de lo que fue. ¿Ya? Está la etapa de depresión. La etapa de depresión es donde la persona acepta la idea de que su familiar ya no está, de que esa persona cercana no va a volver, y por lo tanto comienza también un reproche consigo mismo, de decir, esta historia me sucedió a mí, la vida es injusta, la vida es mala, porque yo soy una persona buena y no me puede pasar esto. En ese contexto de depresión también viene un análisis más profundo de lo que soy como persona. Y frente a eso también me doy cuenta de que las cosas malas le suceden tanto a la gente buena como a la gente mala. Y desde ahí yo puedo enfrentar esa depresión y ese duelo con una altura de mira mayor y decir, la muerte no es tan mala. La muerte es un acontecimiento que inevitablemente va a suceder. Eso sucede en la etapa de depresión y cuando estás generando esa etapa de asimilación, llega la aceptación. El hecho de saber que esta persona fallecida no va a volver, el hecho de entender que esta persona tuvo buenas etapas conmigo, que vivimos momentos maravillosos, pero que ya no hay vuelta atrás. Y de mirar cada recuerdo, si bien con algún poco de nostalgia, con la certeza de que no va a haber ningún cambio.
y que esta persona no va a regresar. ¿Ya? Hay emociones en cuarentena, que las marqué acá, que son las que muchos de nosotros hemos vivido en la etapa de encierro. Nace la culpa a todo. La tristeza, la intranquilidad, la ansiedad. La ansiedad es un tema. Esa ansiedad me lleva a no dormir bien, a generar insomnio. El estrés de estar atrapado. Esa misma experiencia que muchos están viviendo de estar atrapado es la que viven muchas mascotas. Es la que vive el pajarito en la jaula. Es la que vive el perrito que nos sacan a pasear. Eso mismo que ustedes están experimentando es lo que ellos viven. Entonces también eso les genera una afinidad respecto a qué es lo que ellos sienten. En esta etapa de cuarentena se ha dado también en noticiario que han mostrado personas que han liberado a sus animales porque realmente entienden el encierro y no quieren repetir el patrón de comportamiento. Entonces, todas esas emociones que ya se viven en cuarentena, súmenle el hecho de vivir una experiencia de fallecimiento. Y eso se acrecenta muy fuerte porque genera esta etapa, el duelo en cuarentena, que muchas veces inicia antes por el aislamiento de nuestro ser querido. Si tienes a una persona hospitalizada que está en una etapa terminal, ya sea por un cáncer o alguna etapa más traumática o por algún atropello, una muerte repentina o por el hecho de COVID, que ha sido el tema actual, que ha generado mayor cantidad de fallecimientos, el hecho de no estar con tu ser cercano genera la sensación de asimilar su muerte antes que suceda. Por lo tanto, la pérdida, uno comienza a vivir las etapas del duelo que mencionaba hace un ratito atrás, la comienza a vivir mucho antes. Y comienza a asimilar y decir, pucha, probablemente esta persona no se recupere, esta persona se va a morir, ¿qué voy a hacer si no está? Y comienza la etapa de cuestionamiento, la etapa de asimilación, la etapa de aceptación, mucho antes que el ser querido fallezca. Por lo tanto, el fallecimiento comienza antes, previo. Hay una crisis emocional aumentada. Porque claramente, como les decía, están estas emociones de la cuarentena, de vivir encerrado, de la ansiedad, del estrés, del insomnio, y se le está sumando un choque emocional potente, por lo tanto esta persona probablemente va a tener una catarsis emocional muy fuerte. Y frente a eso es importante que todo el círculo cercano, lo poco cercano que pueda tener, puedan generar contención. ¿Ya? Cada persona debe vivir su etapa de duelo. Hay una ausencia de rito de despedida. El hecho de ir a un funeral, de ir al entierro de algún familiar, de algún cercano que murió, nos genera una descarga también emocional. El no contar con esa etapa, esa sensación de ausencia, no nos permite cerrar el ciclo. Y muchas veces hacen sentir como que el familiar nunca falleció, porque no fui al funeral, porque no viví ese funeral, porque no tuve la oportunidad de ir. Ya todos saben que en la etapa se me fue, del velatorio, y el entierro es muy limitado. Ya no es la misma cantidad de personas, son entre 10 y 20 personas que se permiten dependiendo del cementerio. Ya no existe el velorio en la casa, donde podían despedir a sus seres cercanos. Existe una ausencia de duelo social, como les decía, la etapa del funeral, donde puedes exteriorizar tus emociones, decir lo que sientes, comentar con alguien lo que está pasando, te permite soltar. Entonces, en cuarentena no puedes soltar esa emoción a nivel social, no puedes conversar con nadie lo que te pasa, porque no es lo mismo conversar por teléfono que presencial, donde te pueden abrazar, donde te pueden contener. Está la ausencia del rito de despedida, está una crisis emocional aumentada a raíz de esta cuarentena. Claramente esta persona va a necesitar una ayuda mucho mayor, va a necesitar más contención para que cada etapa del duelo la pueda experimentar de mejor manera. ¿Ya? Ahora, en mi experiencia, les voy a comentar un poquito. Yo, como les decía en un comienzo, soy terapeuta. Soy terapeuta de Theta Healing, soy terapeuta también de sanación por imposición de mano, sanación energética. Hago lectura psíquica, contacto con fallecidos y contacto porque soy medium. Bajo mi perspectiva de medium, les puedo comentar algunas experiencias. Yo recuerdo, como les decía, alguna experiencia no muy grata para mí cuando era más pequeño y podía contactar con algunos familiares que me iban a visitar a la casa, que se sentaban en mi cama para conversar, y yo los miraba aterrado de que, ay, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estoy viendo esto? Y me tapaba hasta el cocote un poco más arriba. Eh, y cuando ya logré entender esto que me estaba sucediendo,
logré hacer un contacto mucho más fluido. Y le pregunté, no fue la primera vez que tuve contacto con cada uno, por lo tanto, en cada etapa de vinculación le preguntaba qué es lo que vivían, qué es lo que sentían, cómo era estar al otro lado. Todas las experiencias me demostraban que eh, si bien la etapa de fallecimiento propiamente tal, dependiendo cómo se dé, si muerte traumática, natural, o en este caso por enfermedad reciente, eh, generan un shock, un trauma pequeño cuando están desencarnando. Del momento en que dejan su cuerpo físico, la experiencia se torna mucho más amorosa. No existe un dolor, no existe un dolor previo, no existe un sufrimiento. Eh, la persona se puede expresar y se puede mover libremente. Eh, recuerdo en varias oportunidades haberme encontrado, yo creo que muchos de ustedes, haber encontrado alguna persona en el metro eh, y yo estar hablando con alguien en el metro y después darme cuenta que no estaba físicamente. eh, y claro, dentro de esa experiencia de reconocer que esta persona está fallecida, siempre mi curiosidad fue saber qué es lo que sucedía después, cómo poder ayudar a la familia que queda detrás. Me di cuenta que ellos siempre te van a acompañar, siempre van a estar contigo cuando tú lo necesites, hasta el momento en que estés dispuesto a soltar. Una experiencia muy cercana, que fue con la abuela de mi señora. Con ella tuve contacto post-mortem, ahí la conocí, una señora muy amorosa, pero la conocí post-mortem. En todo su contacto siempre expresó de que ella estaba acá y se mantenía en este plano porque necesitaba ver que su familia estuviese bien. En la medida en que ella viera que su familia estaba bien, ella podía partir con calma. Y así fue. Cuando ella entendió y vio que su familia estaba retomando su vida, que estaba volviendo a vivir, porque el hecho de experimentar un fallecimiento también es un proceso de que el tiempo se detiene en tu vida, se detiene hasta que logras asimilar para poder avanzar. Ella decidió emigrar y partir libremente, sin ningún tipo de amarra que lo tengan acá. Y así en cada experiencia que he tenido de contacto ha sido de la misma forma. Cuando ellos se contactan y llegan a ti, te quieren entregar un mensaje de alivio para los que quedan acá, no para ellos, sino que para los que quedan acá. Ellos siempre van a estar bien, siempre van a estar en calma y se preocupan mucho para que la gente que queda acá en este plano sí esté bien y sí esté en calma. ¿Cuáles son las herramientas que tengo yo para esta etapa? Aquí les voy a entregar algunas. Poder identificar cuáles son tus emociones más profundas. El saber, estoy viviendo un fallecimiento, ¿qué siento al respecto? ¿Qué siento? Es una pregunta que no toda la gente se la hace, más aún en este tiempo. La cuarentena nos ha obligado, nos ha impulsado a hacernos conscientes de lo que pasa con nosotros, a hacernos conscientes de lo que sentimos. Pero antes de eso no pasaba comúnmente. Entonces, lo primero, identificar cuáles son tus emociones más profundas, qué es lo que estás sintiendo y exteriorizar. No evites los recuerdos dolorosos, no los evites. En la medida en que tú reprimes las emociones, estas se magnifican y se vuelven a regenerar, pero aún con más fuerzas, hasta que puede llegar una catarsis. Ustedes yo creo que han visto o han vivido alguna experiencia de catarsis familiar, donde la persona grita, llora, salta hasta que se desmaya. Eso sucede porque evita el recuerdo doloroso. Y cuando ya lo experimenta, es tan fuerte la emoción que no logra controlar su cuerpo. ¿Ya? El hecho de escribir o conversar con alguien sobre los momentos que vivieron, los momentos felices, los recuerdos felices. No recuerdes a la persona fallecida por su última etapa, por la etapa de dolor, por la etapa de sufrimiento a través de alguna enfermedad, de algún cáncer o de COVID. Recuérdalo por lo bonito que fue en tu vida, por lo agradable, por todas esas experiencias que vivieron que le permitieron generar un lazo emocional. Puedes mirar imágenes, recuerdos felices, fotografías, y desde ahí generar una experiencia mucho más amorosa, expresar lo que sientes. Hay personas que me dicen, no, pero ¿cómo voy a llorar? Porque están mis hijos, porque está mi mamá, está mi papá y no me puedo expresar. Puedes ir a una habitación y llora. Simplemente llora. Recuerda los momentos vividos y suelta. Suelta la emoción. No te puedes reprimir la emoción. Si tú reprimes esa emoción, te generas enfermedad. Y ya varios de ustedes saben
que todas las enfermedades, o sea, todas las emociones estancadas generan enfermedades físicas, que se demoran un poquito de tiempo, sí, se demoran, pero se manifiestan sí o sí. Proyecta en el futuro realizar un ritual de despedida. Si has tenido algún familiar que no ha podido acompañar en la etapa del funeral, del velorio, haz una ceremonia cuando ya todo esto pase, se levante la cuarentena y esté todo mucho mejor. Puedes hacer un ceremonial familiar donde lo despides armoniosamente, lo despides amorosamente, donde cada uno puede expresar los sentimientos que tiene a ese ser querido y desde esa manera cerrar el ciclo para poder seguir avanzando en la vida. Y en el caso más fuerte, que no tengas herramienta para poder solucionar esto, que si bien pueda tener personas cercanas que te quieren contener y aún así no puedes salir, busca alguna ayuda profesional, alguna ayuda psicológica o alguna ayuda terapéutica holística. Existimos millones de terapeutas que están siempre abiertos a poder ayudar. ¿Ya? Eso respecto a las herramientas. ¿Cuáles son los aprendizajes que me ha dejado el hecho de contactar con los muertos? Que la muerte, como les decía, es solamente un velo que está separando nuestro plano físico al plano más sutil y etérico. Finalmente, ellos nunca se van al 100%, siempre van a estar atentos y presentes, a menos que yo encarnen, por supuesto, siempre van a estar atentos en lo que a ti te suceda, en lo que tú estás viviendo, y van a buscar elementos para poder ayudar. Ellos siempre te van a mandar señales. Eso es muy común, se van a aparecer en tus sueños, van a buscar algún cercano que lo pueda canalizar, van a buscar algún mensaje que te van a entregar a través de la televisión, te van a entregar un mensaje a través de alguna publicidad, o simplemente vas a encontrar un cartel, un letrero, un papel que entrega las palabras que tú necesitabas en ese momento. Ellos siempre se van a acercar porque saben que lo puedes ayudar. Todo aquello que tiene la habilidad de contactar con ellos, aquellos medios que están en línea, que por lo que estoy captando son varios, tienen la posibilidad y la capacidad de poder hablar. Es posible, mira, acá tengo una pregunta. Ya, me dicen, ¿puede que no se viva alguna etapa o se vivan todas sí o sí? Hay etapas que no se viven. Por lo general son estas 5 etapas que uno puede experimentar. O hay etapas que duran horas, minutos. Por ejemplo, el proceso de negación. Hay personas que la viven y le dura solamente 1 hora, que mientras se enteran del choque emocional. Hay personas que la etapa de negociación no la viven cuando fallece el familiar, sino que la viven antes de cuando, sobre todo si son personas que están en algún estado terminal o con alguna enfermedad muy grave, días antes comienzan a vivir esta experiencia y comienzan a decir, pero que si esta persona tuviera, recuerda los momentos felices, ojalá no se vaya porque yo sufriría, y comienzan con esa etapa de negociación, incluso de negociación con Dios. Y comienzan a cuestionar y decir, mira, si tú haces que esta persona se salve, yo voy a cambiar este comportamiento. O si tú haces que se salve, nunca más, no sé, nunca más voy a tomar, nunca más voy a salir de carrete, nunca más voy a, no sé, pelear con X persona, o nunca más voy a pelear con esta persona que está enferma. Esa etapa de negociación también se puede vivir y va a durar en algunos solamente horas, minutos. La mayoría vive el 100% de estas 5 etapas. Hay otras que no, van a vivir solamente una fracción. Si una persona no ha sido del todo buena, como también hay una pregunta por acá, no ha sido del todo buena en vida, hay una etapa de purgatorio, donde la persona se purifica. Esto puede parecer hereje para muchas personas, pero el cielo y el infierno no existe. El cielo y el infierno es solamente una creencia que nosotros tenemos a nivel popular para poder enmarcar y poder encauzar lo que es bueno y lo que es malo. Lo que sí está es el alto y el bajo astral, que en esos planos habitan maestros, guías, y en el bajo astral seres demoníacos y otro tipo de seres. Entonces, esa persona, si tiene la creencia limitante del cielo y el infierno, va a ocurrir lo que les mencionaba en un comienzo. Va a pasar el hecho de que por miedo no va a querer ascender y se va a quedar acá estancado. Esa persona puede demorar mucho tiempo en encontrar la luz, mucho tiempo. Y frente a eso es conveniente que alguna persona que hable con ellos, algún medium, o la misma familia pueda hacer un ritual de despedida, entregándole un mensaje amoroso a este ser para que pueda ascender a la luz. De lo contrario, este ser podría pasar mucho tiempo estancado acá.
Y al pasar mucho tiempo estancado en este plano, necesita energía para poder mantenerse. Y se transformaría en un espíritu errante, que son estos seres parasitarios que se adosan a otros, ¿ya? Em, Cuando uno se conecta con las personas fallecidas, eh, no es que la persona se va a quedar atrapada en este plano. Los contactos, desde mi perspectiva, desde la forma al menos que yo hago contacto y que muchos medios hacen contacto, es de una forma amorosa. Y frente a eso, no hay una imposición con la persona fallecida para que permanezca más o menos tiempo en este plano. Me sucede mucho que cuando alguien me llama para hacer un contacto con fallecido, me pregunta y me dice, ¿y cuánto dura la sesión? ¿Cuánto dura la sesión? ¿Será como de 1 hora porque yo quiero hablar mucho con él? Y yo siempre les digo, esto no depende de mí, depende del tiempo que el familiar fallecido pretende estar acá para hacer contacto. Porque no lo mantengo amarrado. Yo lo llamo amorosamente y así como lo llamo amorosamente, cuando la persona fallecida ya quiere partir, doy el aviso y le digo al familiar, ¿sabe qué? Esta persona quiere partir, estamos listos para poder soltar. Entonces, no es que la persona se mantenga en este plano terrenal atrapado cuando tú lo contactas. Más bien van a venir por un momento muy breve a hacer el contacto, a entregar información y un mensaje que no siempre va a ser de tu agrado. Va a ser el mensaje de lo que tú necesitas escuchar y eso es importante, porque algunas personas, yo no tengo filtro cuando hago canalización, entonces yo entrego la información tal cual como me llega, así como me llega, así como, eh, entre paréntesis, un comentario, en una canalización que hice de una amiga de mi señora, el papá hablaba garabato limpio. Y de repente cuando estaba haciendo el contacto escuchaba chuchas para allá. Y comencé a canalizar lo que me llegó. Y gracias a eso, ella dijo, sí, es mi papá. Porque mi papá no sabía hablar de otra forma que no fuera así. Eh, y claro, él permaneció en este plano, dando el mensaje que su hija necesitaba escuchar, hasta que él estimaba necesario, y luego dijo, me necesito retirar, por favor, suélteme. Y yo corto vínculo y lo suelto. Entonces, para que tengan claridad que la persona jamás se va a quedar atrapada acá. Distinto si yo hago un ritual, que puede ser ritual de magia negra, ahí la persona se puede quedar atrapada. Por lo tanto, no le sugiero en absoluto hacer eso. Siempre el contacto debe ser amoroso y armonioso. Y por el tiempo que el fallecido esté dispuesto a estar acá. No es conveniente mantenerlos atrapados. O sea, a nadie le gusta que lo tengan atrapados. Yo creo que muchos de ustedes se han dado cuenta en esta cuarentena que no es de agrado estar atrapados. Acá tengo otra pregunta. Dice, muy buena tarde Luis, ¿cómo saber si mis seres queridos que ya no están son realmente ellos, ya que pueden ser otros seres o parásitos? La persona que hace el contacto, el medium, sabe identificar cuando son parásitos o cuando son personas fallecidas. Al menos lo que hago yo y lo que muchos colegas también hacen es, antes de hacer el contacto, se descargan protecciones en el espacio, se impregna de luz el lugar para que solamente seres de alta vibración puedan llegar. Por lo tanto, bajo ese punto, no llegan parásitos a atacar y a molestar dentro de la sesión. Hay preguntas previas que también uno le hace a la persona fallecida para poder constatar que realmente es así. Yo en mi caso, cuando hago contacto, todos los contactos son especiales para mí. En todos los contactos canalizo de una manera distinta. Algunos los logro ver, a otros no los veo, pero sí los siento. Otros me manifiestan sus recuerdos y sus emociones. Otros se muestran como una sombra, pero con una carga emocional fuerte. Entonces, dependiendo de la información que me llegan, yo voy comentando a este familiar que quiere hacer contacto y vemos si sintoniza. Si sintoniza con su vibración, le doy el pase a mi burbuja de luz donde estoy canalizando. Si no sintoniza, le pido amorosamente que regrese por donde llegó. Por lo tanto, uno puede identificar si son efectivamente parásitos. Sí, acá tengo otra persona que comenta. Daniela dice, en una oportunidad hice contacto con mi madre y la medium me dijo que le daban permiso para estar acá. No sé si me explico. Sí, efectivamente es así. Arriba hay un consejo que es el que regula quiénes pueden bajar y quiénes no. Por lo tanto, cuando van a hacer un contacto que no es espontáneo, un contacto por llamado, efectivamente ellos deben pedir autorización. Y de esa autorización, ellos les permiten bajar. Si estos angelitos que lo están cuidando, por decir de alguna manera, para no explayarme mucho en el contexto de que es los planos superiores, le da el permiso para bajar porque siente que el espacio donde va a estar está protegido, no lo van a dejar atrapado, es un espacio amoroso, el ser va a bajar sin ningún problema. Así que efectivamente eso sí sucede.
Acá tengo otra pregunta, un comentario dice, cuando estuve enferma y mi madre se sentaba en los pies de mi cama y hasta que no me recuperé dejó de venir en sueños. Una forma de detectar presencias negativas es por la sensación de que te produce. Efectivamente así. Cada vez que tú haces un contacto con una persona fallecida, algún familiar cercano, va a venir una sensación de agrado, independiente del miedo. Esto se lo comento porque cuando niño me generaba mucho miedo el saber que tenía una persona muerta que estaba ahí mirándome, pero no me generaba una sensación de desagrado. Por lo tanto, desde ahí comencé a trabajar el hecho de asimilar este contacto. Pero sí, la sensación, cuando te genera una sensación negativa, claramente y lo más probable es que no sea la persona fallecida y el medium va a poder soltar adecuadamente y decir a ese ser que se retire. ¿Ya? Acá tengo otra pregunta, dice, hola Luis, hablar con mi ser querido fallecido como si estuviera acá, ¿es bueno o no o lo dejo descansar? Depende. Mi sugerencia es que cuando hagan contacto con alguna persona fallecida ya haya pasado o transcurrido un tiempo entre que falleció y el contacto. Porque cuando la persona recién desencarna, está con una carga emocional muy fuerte. Y frente a eso es conveniente que primero suba a la luz, se purifique y desde arriba le den el permiso para bajar a hacer contacto. Ahora, ¿por qué es conveniente? Porque ya me sucedió también de hacer contacto con personas que aún no ascendían y por lo tanto su carga emocional es tan fuerte que la sesión no es de mucho agrado. No es de mucho agrado porque vienen con una emoción muy potente de pena, de rabia, de todo el contexto en el que ha sido su muerte. Estoy hablando de un caso de muerte traumática. Entonces, por eso mi sugerencia es que siempre el contacto se haga una vez que esta persona puede ascender. Ahora, no es que no lo deje descansar. Bueno, distinto es si va a hacer contacto toda la semana, todos los meses. Claramente ahí no lo está dejando tranquilo y esta persona probablemente va a dejar de venir a hacer contacto. ¿Qué me ha pasado? Porque claramente lo está molestando. O sea, si va a llamar a un familiar fallecido solo para preguntarle qué decisión tomar, si me compro o no me compro la casa, yo lo pensaría. Yo lo pensaría. Si vas a hacer un contacto para poder cerrar un ciclo, para poder despedirte de esa persona, claramente no va a haber ningún problema, ningún impedimento. Eh, y como les decía, si el contacto se hace de una forma amorosa, no va a ser perjudicial para nadie, ni para el fallecido ni para ti. Em, pero si lo estás llamando a cada rato, del mismo medium te va a decir, ¿sabe qué? Yo no hago sesiones tan seguidas para hablar con, con el mismo fallecido. Y yo lo he hecho. Yo lo he hecho por un tema de respeto. Porque también debe existir un respeto con las personas fallecidas. Que tampoco esto es un juego. No es que los va a llamar a cada rato para preguntar, como te digo, si me compro o no me compro la casa o si la pareja que tengo le gusta. No. El contacto es conveniente hacer para poder cerrar efectivamente un ciclo y no molestar a cada momento. ¿Ya? Acá también me pregunta Carolina, ¿y por qué razones no podrían dejarlo bajar? Puede suceder que esta persona está en etapa de purificación o de aprendizajes. Todas las personas que fallecen llega a una etapa de limpieza, donde se purifican de sus experiencias humanas, descargan sus aprendizajes y den el camino que quieren seguir para su próxima encarnación. Entonces, bajo ese contexto, hay momentos en el cual está en plena etapa de limpieza, en plena etapa de aprendizajes, y por lo tanto va a bajar en ese momento un angelito que le llamo yo, que dice que no puede hacer contacto y por lo tanto te da un periodo de tiempo. Frente a eso, el medium puede preguntar en cuánto tiempo más lo puedo contactar, en cuánto tiempo más humano. Eso es importante. Mencionar en tiempo humano. Porque el tiempo arriba no es el mismo. Arriba está la atemporalidad. Lo que nosotros vivimos en un año, para ellos puede ser un día. Y viceversa. Entonces, siempre la experiencia debe nacer desde el tiempo, el, el tiempo razonable entre un contacto y otro. No sé si me explico. Eso, tengo otra pregunta. Esas son las únicas razones por las que nos dejan bajar. Me ha pasado muy poquitas veces. En alguna oportunidad, sí, en alguna oportunidad me pasó, cuando estaba en una de las expos, en un momento que tuvimos así súper lleno, como siempre la expo, y llena de gente, ahí con harto cariño mostrando, y habían tantas terapias muy fuertes alrededor, que el fallecido no quiso llegar porque le dio miedo. Y fue muy raro porque trataba de hacer contacto y el familiar decía, no quiero bajar, no quiero bajar. Y llegó un representante, porque cuando pasa eso y no bajan por miedo, eh,
Y claramente me di cuenta de que hace poquito subió. Y no subí hace mucho, porque si no ya se hubiese quitado esa creencia. Y pido a un angelito que baje a dar el mensaje. Y hacer como este canal. Es como un Medium 2, pero en el ámbito astral. Y en un momento ya este ser fallecido era medio quisquilloso y llegó, bajó nomás y empezó a hacer contacto como si nada. Pero no era porque no lo dejaban bajar, era porque estaba un poco inquieto de poder bajar. Acá tengo otra preguntita. Hay que dejarlo ir. Yo rezo, le pido amorosamente que no te ha invitado. Cuando uno invita al ser querido, cuando fallece a tu casa, se demora en irse de tu casa. Yo siempre percibo la presencia de mi madre. Depende. Los familiares fallecidos, ellos deciden cuánto tiempo van a permanecer acá. Como le digo, siempre van a decidir cuánto tiempo permanecer acá. No es que tú los vayas a obligar a quedarse un tiempo más o no. Sí, cuando ellos llegan, vas a sentir su presencia. Porque la presencia de una persona fallecida es fuerte, la energía es súper fuerte. Entonces, sí, ellos van a permanecer el tiempo necesario y luego de eso van a decidir partir. Eso, otra pregunta, Luis. Casi siempre sueño con mi padre que falleció hace más de 20 años. El contacto es muy corto y me dio señales de cosas que han estado pasando en mi vida. Fue muy emocionante. Sí, bueno, claramente ellos siempre van a recurrir, independiente del tiempo que pase. Cuando ellos te quieren ayudar o te quieren entregar algún mensaje, pueden pasar 20, 30 años y ellos van a volver a hacer contacto contigo, a menos que hayan encarnado, que ya me pasó. Un amigo que contactaba, que me dijo, ¿sabe qué? Yo no puedo hacer más contactos, yo voy a regresar en X familia, por lo tanto, este es mi último mensaje y de ahí no volvimos a saber más de él hasta que nació. Pero si permanece fallecido y no ha hecho encarnación, puede hacer contacto de aquí a la eternidad. Otro mensaje, mi madre ya lleva 2 meses fallecida, ¿cómo puedo saber en qué momento es posible contactarme con ella? Pídele señales. Ella te puede entregar señales a través de sueños, te puede entregar señales, como decía, a través de la televisión, a través de un mensaje en una película, a través de un afiche. Y si ya esos mensajes no son claros para ti, puedes consultar a un medio que pregunte. Yo, por ejemplo, personas que me contactan y me dicen, oye, quiero saber si ya puedo hablar con esta persona fallecida, yo hago vinculación y pregunto arriba. Digo, ¿ya la puedo contactar? Y me dicen sí, no. ¿O en cuánto tiempo? Luis, Entonces, disculpa, te cuéntame, interrumpe. No, es dígame. que no sé cuánto tiempo te queda la presentación. No sé si querés que dejamos las preguntas para después o querés de inmediato terminar la presentación primero. Es que ya me queda muy poquito la presentación. Entonces, Veamos. ¿seguimos con la pregunta? Espérame, ¿O vas a déjame ver. terminarla? Déjame avanzar a ver si tengo algo más. Sí, es que pues te digo porque son las Ah, 5:20. ya. Si no, el último mensaje. Bueno, si quieres contactar a un ser fallecido, recurre a un medium con conocimiento al respecto. Eso. Existimos muchos, no crean que soy único. Existimos muchos y muchos muy amorosos. Entonces siempre tienen que ir con el que más sintonice contigo. ¿Ya? Antes de continuar con las preguntas, le quiero entregar una información súper importante. Próximamente yo realizo talleres también. Próximamente está el taller de clarividencia y canalización el 1 de agosto, queda muy poquito cupo. Si no me equivoco, me quedan como 3 o 4. Entonces quedan cordialmente invitados, son cursos muy pequeñitos, hay descuentos, pueden ver en Instagram, en Facebook o en la página web, hay descuento para todos los talleres por previa inscripción, que no aparecen acá, es para que se metan en mi página web. Está próximamente en septiembre el taller de sanación con conciencia expansiva nivel 2, para todos aquellos que hicieron el nivel 1, pueden acceder a ese curso. Está el de limpieza de entidades parasitarias nivel 3, este es un nuevo taller que creé para este año, en la continuación del nivel 2. Este taller de limpieza trata con los dioses egóticos y lo contrato con el bajo astral, un empoderamiento mucho mayor, esto es en octubre. En noviembre está el taller de tiempo y espacio, es un taller que me encanta, que hablo sobre la distorsión de tiempo, que hablo sobre la vibración, la frecuencia, las diferentes realidades que existen, la relatividad, y hacemos algunos ejercicios muy interesantes de distorsión de tiempo y muy interesantes de invisibilidad temporal. También están cordialmente invitados. Y mi año se cierra. Oh, no puedo. Ahí sí. Mi año se cierra con viaje astral y bilocación, que es la capacidad del viaje astral. Ya muchos conocen que es la capacidad de doblarse del cuerpo. Acá lo enseño de manera consciente, no que se haga solamente en sueños. Y la bilocación, que es la capacidad de estar en más de 2 espacios a la vez. Incluso puedo estar en 3, en 4 espacios a la vez, de forma no visible, y puedo ver lo que está pasando.
es una capacidad que yo la ocupo bastante. La ocupo bastante, pero de manera muy positiva. Cuando quiero ver si están todos bien en casa y yo estoy en el trabajo, hago bilocación, veo que están todos bien y regreso. Eso también lo enseño. Vemos diferentes planos paralelos, realidades, bastante entretenido. Con eso cierro mi año. Ya, entonces sigo con la ronda de preguntas. ¿Dónde está el chat? Acá está. Hoy han pasado muchas preguntas. No, Luis, no, al final hay una Ahí está. que dice, ¿la lees o no? Sí, dice, ¿y se puede saber en dónde encarnará esa alma? Sí, se puede saber. Eh, bueno, siempre y cuando esta alma, quiera entregar la información, en un 99% la entregan, vivió esa experiencia, ya vivió la experiencia de saber dónde va a encarnar y ver qué encarna. Es muy entretenido. Bueno, bajo mi perspectiva, como ya llevo tiempo con el contacto con los fallecidos, ya no es miedo, sino que es muy raro, porque cuando yo hago contacto con fallecidos, es como que estuviera hablando con una persona viva. Y en muchas oportunidades me pasó cuando estaba hablando con personas, pensando yo que estaban vivas, estaban muertas. Yo acerca del... En, alguna, en algunos casos logré identificar 100% que estaba muerto cuando yo tenía como 28 años. Recién ahí logré identificar, viví varias experiencias cómicas para mí, hablando con gente y que me miraban raro otro, como, ¿por qué? Gente que se me acercaba y me decía, oye, quiero saber cómo llegar a tal dirección. Y yo, buen samaritano, explicándole cómo llegar a la dirección, no me daba cuenta que estaba muerto. Em, pero, claro, o sea, eh, ellos siempre van a dar mensaje de decir, oye, ¿sabe que voy a encarnar en tal familia? Voy a elegir tal persona. Me sucedió con un amigo de mi señora, en realidad con una expareja de mi señora, que él falleció, yo lo conocí también post-mortem, muy simpático también. Y él me entregó información muy precisa de dónde iba a llegar, a qué familia iba a llegar, me entregó opciones, me dijo, voy a llegar o aquí o acá, así que ten atento, el primero que salga, ahí voy a llegar. Y efectivamente llegó, al tiempo nos enteramos que X persona estaba embarazada, y que tuvo precisamente un bebé del mismo sexo, el mismo sexo de él, niñito. Y es muy extraño porque cuando lo he visto, es una conexión distinta. Como que lo veo y ya lo conozco. Y me mire como que ya me conoce. Eh, bueno, hasta que crezca, yo creo que va a recordar también esa experiencia. Así que sí, ellos entregan información de dónde quieren encarnar, cuándo van a encarnar. Acá dice, mi abuela paterna falleció el 26 de enero a las 16 horas y mi hermana chica nació el mismo día y a la misma hora, varios años después. ¿Ella puede ser su reencarnación? Puede ser, habría que indagar. A veces son causalidades, quizá quería entregar un mensaje naciendo la misma fecha, pero no siempre tajante de que van a ser el mismo día que falleció. Aunque la mayoría de los casos sea muy cercano. O sea, este caso que le digo yo fue como muy cercano al fallecimiento. Em, pero si siempre va a ser en fecha cercana, hay que indagar. No puedo ser tajante y decir, sí, es ella, puede que sea como puede que no. ¿Ya? Dice, por favor, dos personas que se aman, pero una de ellas ya partió hace muy poco. ¿Se puede volver a reencarnar? Su amor en vida no pudo ser. Él se apareció en mis sueños y me dejó un mensaje. Sí, se puede dar que vuelva a encarnar. Em, con una diferencia así de edad importante, porque debemos entender que esta persona que fallece debe vivir esta etapa de purificación, esta etapa de limpieza, y bajo ese ciclo, como el tiempo arriba es distinto al tiempo de acá abajo, tiempo arriba me refiero cuando encarnan, no que hay un cielo maravilloso, no, el tiempo de encarnación, puede demorar mucho más de, no sé, 2, 3, 5, 10 o 20 años, pero se puede volver a encontrar. He visto casos de personas que han encontrado a su pareja que ha nacido como su nieto. Em, y claro, el vínculo es distinto al amoroso que pueden tener de pareja, pero se vuelven a encontrar. ¿Ya? Ahora, otra pregunta. Daniel dice, ¿cómo puedo saber si uno fue una encarnación? Si una fue una reencarnación. Bueno, es que todos reencarnamos. Entonces todos hemos sido muchas encarnaciones. Si quieres saber específicamente si eres la encarnación de X ser,
de algún cercano se puede hacer a través de una lectura psíquica o a través de los registros akáshicos. Dice, ¿algún consejo para ayudar a niños con una capacidad parecida a la tuya? Sí, hartas herramientas. Lo primero es que los padres deben ser su guía. Los padres deben escuchar y contener a este niño. Jamás invisibilice lo que le está pasando. Jamás nieguen lo que está pasando por miedo a que se puedan reír. Porque puede suceder de que efectivamente el miedo de ellos sea tal que nieguen la posibilidad de lo que está sucediendo y que este niño está teniendo contactos. Entonces, lo primero es que los papás deben ser efectivamente sus guías. Hay muchos papás que no entienden nada cuando se encuentran con un niño así, pero lo importante es que le dé la contención emocional necesaria para que no se sienta extraño y para que pueda desarrollar esa habilidad de manera amorosa, ¿ya? Y armoniosa. En mi caso, yo vengo de una familia muy tradicional. Si no me equivoco, creo que mi hermana también está en este grupo. No voy a entregar entonces mucha información. No, bueno, yo vengo de una familia muy tradicional donde mi papá es católico, mi mamá es evangélica, ellos muy creyentes, entonces cada vez que me sucedía algo a mí, lo veían como algo extraño, cada vez que yo tenía contacto con un fallecido, yo creo que muchos de ustedes que han vivido la experiencia, porque lo percibo, reconocemos, percibo que es así, a mí me llevaron a santiguar millones de veces, me llevaron a bendecir a la iglesia. Afortunadamente nunca me llevaron a psiquiatra, o si no estaría empastillado completo. Pero, claro, frente a eso, lo importante es que sus papás puedan entender de que el niño es distinto, que el niño tiene capacidades sensoriales distintas y que no por eso significa de que esté mal o que algo está funcionando mal. Lo importante es que los papás se instruyan en cómo se desarrollan esas habilidades, qué es lo que siente un niño que está canalizando. Por ejemplo, mi hija cuando canaliza, yo tengo una hija chiquitita, ella canaliza desde muy chiquitita. Ella todavía no se da cuenta que está muerto y no le puede decir hasta que esté más grande. Entonces, cuando ella canaliza se pone nerviosa. Cuando siente que un espíritu llega, se pone muy nerviosa y se pone muy inquieta. Entonces, por eso es importante reconocer qué es lo que el niño siente cuando está teniendo un contacto y desde ahí el papá y la mamá poder capacitarse y decir, mira, ¿sabe qué? Frente a esto, cuando te suceda esta situación, puedes recurrir a mí, puedes confiar en mí. Eso es importante, ¿ya? Eso como unos pequeños consejitos. Y acá dicen, si tú ves a un niño en persona o foto, ¿sabes si tiene tus habilidades? Sí. Como le decía, nos reconocemos. Y de hecho nos reconocemos incluso cuando nos vemos en la calle. Y es muy cómico, por eso les digo que hay mucha gente conectada con habilidades acá, porque lo siento. Es toda una red, es una red de conciencia superior. Entonces sí, uno puede detectar inmediatamente si tiene las habilidades. Y en este tiempo, muchos niños, pero muchos niños y muchos adultos se están despertando. Y eso es maravilloso, porque parte de mi propósito es despertar gente. Entonces para mí es maravilloso que más despierten. Alguien también coloca acá, nos reconocemos y nos juntamos. Sí, efectivamente, esto es como ley de atracción, nos atraemos. Es como cuando llegué a la Expo Conexión Espiritual. Mi primera oportunidad yo llegué y sin que no me conocía nadie. Sí, yo me había alejado mucho tiempo del mundo espiritual por miedo al prejuicio. Por miedo al prejuicio, porque no era normal que de repente estuviera hablando con alguien y me diera vuelta a hablar con un fallecido. O que me acercara a alguien y me pasaba muy similar a lo que le ocurre a Teresa la Medium, que se acerca a alguien y le dice, ¿sabes qué? Tengo un mensajito. Bueno, eso me pasaba. Entonces me alejé mucho tiempo. Y cuando llegué, me sentí súper cómodo. Recuerdo que cuando llegué a Conexión Espiritual, la primera persona que vi fue Jimena, que está ahí en pantalla, y me recibió súper bien, y me conocía. Yo llegué a hacer lectura psíquica, que era nuevo, la gente no conocía mucho lo que era la lectura psíquica. De hecho, todos me preguntan, ¿y qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Y como el tarot? Y claro, y no, empecé a reconocer gente por vibración, por una vibración, porque tú sabes que tienes la certeza de que esa persona va a sintonizar contigo. Y así nos reconocemos, por sintonía. Luis, un Cuéntame. minuto. Es que no sé si tienes tú más, son las 5:30. ¿Mm? Te iba a preguntar si tú tienes unos minutos más, si alguien quiere preguntar algo. Sí, si alguien quiere preguntar. Yo te quiero hacer una pregunta súper no es personal, pero es una duda que surgió con mi hijo que estaba acá al lado y me dijo, pregúntale. Mi papá falleció hace 2 años, tú sabes lo que comenté, y él constantemente sueña con él, pero es él.
O sea, casi nada, y siempre, es casi todos los días, y lo ve y le habla siempre, pero es él. Entonces, ¿por qué mi padre en este caso, por qué lo elige a él para hacer como ese contacto a través de los sueños? Esa es como la duda que tengo. Mira, pueden suceder diferentes circunstancias. La primera puede ser porque sabe que es la persona que lo puede canalizar. Es Ah, lo ya. primero. Sabe que es la persona que lo puede canalizar y probablemente le genera mucho temor hacer el canal y ser el contacto. Entonces le está diciendo, oye, vamos, si tú puedes, dale. Entonces le está dando la práctica. Le está diciendo, ya, vamos, dale, dale, si tú puedes. Esa es la primera circunstancia. O la Ya. segunda es porque efectivamente le quiere entregar un mensaje. Y ese mensaje es muy personal. Entonces le está diciendo, hey, a contacto conmigo porque tengo un mensaje para ti. Ah, ya podría ser. Y ayer no cree en nada, esto es muy chistoso, Pero, porque no cree en esto, pero es constante, muy seguido, casi siempre. claro, pero Sí, me resuena que la primera opción, es igual. Cuando dijiste me resuena que sí, porque lo niega, sí. Qué sí, entretenido. porque me están soplando ahí por Sí, interno. sí. Gracias, Luis. Quiero saber si alguien tiene más preguntas. Oh, ¿Alguna pregunta por aquí? Bueno, les recuerdo que próximamente viene el taller de contacto, o sea, de clarividencia contacto con fallecido, ¿no? Ese taller lo doy los próximos años, ya lo hice este año. Estén atentos, hagan seguimiento a Instagram, Facebook, ahí publico información importante, no solamente de talleres ni de publicidad, sino que también de autoayuda. uy, hay más preguntas. Espérame, que justo Sí, ladró mi perrita al cerrar el micrófono, si no va a quedar sordo. sí, acá dice Eh, Javiera, dice, sí, ¿sabe Luis? Yo me desdoblo, pero siento aún ese miedo a ver seres dañinos. En este otro plano he visto y tengo percepciones de que quieren comunicar o contactar. Creo en que el miedo me invade. ¿Algún consejo, por favor? Uf, sí, hay varias opciones que se pueden hacer en ese caso, pero así como consejo rápido, express, instantáneo no existe, pero sí puedo dar alguna sugerencia. La primera es trabajar en tus protecciones, en tu empoderamiento. ¿En qué tan conectada estás con el amor incondicional? El amor incondicional, aunque suena cliché y está en toda la película de princesa, es la fuerza más fuerte del universo. Y efectivamente es así. Efectivamente es así. Por lo tanto, tienes que verificar cuál es tu conexión con ese amor incondicional, con esa fuente de amor incondicional, y desde ahí se generan diferentes protecciones. En la medida en que tú trabajas tus protecciones, no vas a tener ningún miedo a poder doblar o a poder contactar con algún fallecido, incluso con un ente parasitario, aunque con los entes no lo sugiero, porque ellos hacen firmar contratos energéticos, que son malos. Pero eso, mi sugerencia es trabajar sobre tus protecciones, ¿ya? Lo otro también que le sugiero, quien quiera trabajar sobre protecciones, tengo el taller de contacto con fallecidos, que ya lo hice este año, pero viene el próximo año, a comienzo del próximo año, que también pueden estar atentos y lo pueden tomar. Ahí enseño varios tips porque son horas intensivas. Eso, acá tengo otra pregunta. ¿Estás haciendo contacto con seres fallecidos a distancia? Sí. Actualmente estoy trabajando toda a distancia. Tuve que cerrar mi consulta provisoriamente por este tema de la pandemia. En realidad, apenas empezó el COVID y la cerré. Me llegaron mensajes de rey y me dijeron, no sé, porfiado, ciérrala. Tenía la agenda completa y me dijeron, ciérrala, ciérrala. Y la cerré. Y empecé a hacer contacto online y me ha funcionado súper bien. De hecho, la concentración es mucho mayor haciendo terapia online. Em, Así que sí, estoy haciendo contacto con fallecidos, lectura psíquica, limpieza de entidades parasitarias y sanación a distancia. Y teta healing. Eso. Quien quiera tomar ahorita me escribe. Me queda una sesión de agosto. Una. Eso. Eh, Ay, Cintia. Cintia Rojo. Gracias, Luis. Gracias, Cintia, por estar aquí. Eh, Daniel Roja dice, el otro día encontré un mail con un libro de una colega fallecida. ¿Será que quieren decirme algo? ¿Será que quiere decirme algo? Probablemente sí. Como les decía, ellos van a mandar señales. Y las señales son claritas, aunque ustedes se nieguen a verlas. La señal es clarita. Esto mismo que dices tú, que encontrar un mail con un libro de la colega fallecida es un llamado de atención directamente, decir, hey, ay, quiero hacer contacto, quiero hacer contacto. Ahora, no necesariamente tienen que hacer contacto directo. También muchas veces ellos recurren a alguien cercano a la familia que les puede decir que tienen que hacer contacto. A mí me pasó en una oportunidad que la colega de una amiga quería mandar un mensaje a su hijo que había fallecido y le hizo una canalización mientras estábamos comiendo en un restaurante. Le hice la canalización y le entregué el mensaje y ella habló con la familia y le dio el mensaje. Y el niño quedó muy tranquilo. Entonces sí, es un llamado de atención, es decir, hey, necesito ayuda.
A ver, también tengo Javiera. Muchas gracias, Luis. Gracias, gracias. Eh, Luisa, te pasas de gracias. Muchas gracias, Luisa. Elizabeth, Luis, eres realmente un ser de luz increíble. Muchas gracias, muchas gracias. Trabajo diariamente para vibrar en luz. Daniela dice, te quiero dar las gracias, Luis, es una de las personas que me llevo para hacer Reiki, muy agradecida. Daniela. Vamos que se puede. Vibren, vibren, vibren. Excelente explicación, Luis, como siempre. Muchas gracias, Isabel. Miguel dice, me ha pasado que cuando estoy en un lugar siento que ya estuve anteriormente ahí. ¿Por qué es? Te estás desdoblando. Los déjà vu son desdoblamientos. Tú te desdoblas, como muchos pueden saber brevemente, antes que me corten, porque estoy pasado en el tiempo, porque no me van a cortar, no me corten. El tiempo no es vertical, sino que es, no miento, no es horizontal, sino que es vertical. Por lo tanto, cuando tú te desdoblas, haces un viaje astral, puedes viajar en esa línea de tiempo. Y por lo tanto, puedes experimentar acontecimientos antes que pasen. Ese déjà vu lo estás viviendo. Lo importante sería que lo hiciera de manera consciente. Eso se puede trabajar. Diciembre, viaje astral y bilocación. Un segundito, ¿qué me falta? Cintia, los talleres online son espectaculares. Ay, gracias, Cintia, sí, son buenos, ¿cierto? Y hay una videograbación que queda para que la puedan consultar por tiempo ilimitado. Daniel dice, me dejaste helado con la respuesta, gracias por la guía. Con mucho gusto. Se percibió tu energía. ¿Cierto que nos reconocemos, Elizabeth? Javiera dice, se hace tan corto el tiempo, me encantó, ya estamos en contacto. Muchas gracias, Javiera. Y Elizabeth dice, percibe, sí, efectivamente. No sé si tienen otra pregunta. Yo creo que lo dejamos hasta acá, Luis, uno por el tiempo y lo otro es porque, bueno, yo las 6 tengo que volver con el lanzamiento de la expo, así que me voy a dar un pequeño break también. Estoy sentada de la mañana aquí. Está bien descansar. Darte las gracias por tu tiempo, como sabemos, tenemos una agenda súper ocupada. Sí, pero siempre hay tiempo para los amigos. Sí, por darnos este tiempo para poder comunicarte con nosotros, bueno, con todo tu público. Me encantaron tus fondos de pantalla, que lo estás cambiando a cada rato. Sí. Ahí está ahí en el cielo. Soy fanático de cambiar los fondos. Mira, tengo fondos en movimiento también. Ahí. Ya me gustó ese. Sí, espero que lo hayan disfrutado, que lo hayan pasado bien. Los invito nuevamente a visitar la página web www.misanacion.cl, Instagram @misanacion, Facebook @misanacion6, canal de YouTube Luis Luengo Foundes. Luis Luengo, deberías tener un programa de radio tú, Luis. ¿Cierto? Me encanta. En un momento pensé estudiar algo es que me encanta hablar. Soy muy bueno para hablar. Me tienen que cortar. Y en los talleres. Que abran todo su. Que aplaudamos la Luis, el aplauso. Un aplauso sí, a la Luis. Abran su camarita para poder ver. Gracias, Luis. Pasaste. Son unos secos ustedes, en serio. Muchas gracias a todos por haber asistido a esta charla, que como les decía fue hecha con mucho cariño. Tuve algún inconveniente técnico para comenzar. Había un bloqueo que no quería que me conectara. Yo estaba ahí luchando con el computador, se me reinició y tuve que seguir. Todo lo que puede pasar, me pasó. Ya, muchas gracias, Luis. Estamos en contacto y esperando para cuando tengas tu tiempo para que sigamos trabajando en conjunto. Así que muchas gracias. Sí, quiero volver a la expo. Esos masajes maravillosos que hacen allá también. Sí, te necesitamos con nosotros. Todos te aman y te adoran. La reflexología, eso, Reiki, maravilloso, me encanta. Chao a todos. Que tengan un bonito día. Gracias. Chao, que estén bien. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.